pecado el hombre prisión. No saben nada del que ha sufrido en vida y cruz por darles redención. Nuevas proclama de gozo y paz, nuevas de Cristo, salud y libertad. Tus hijos da que lleven su palabra y con tus bienes hazlos proseguir. Por ellos tu alma en oración derrama, que todo Cristo te ha de retribuir. Nuevas proclama de gozo y paz, nuevas de Cristo, salud y libertad. Muy buenos días, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Siempre oro que todos se encuentren bien en Cristo Jesús. Desde el próximo miércoles empezará el seminario de la Biblia durante el periodo de la Semana Santa. Esta vez se realizará en vivo por Zoom, por lo tanto, podemos participar en mismo tiempo y después del seminario también podemos saludarnos entre los participantes. De esa manera, Dios nos da una nueva oportunidad para poder predicar el Evangelio de nuevo. Así que, por favor, usemos esta oportunidad muy preciosamente para nuestros amados seres. Hoy también aprenderemos la palabra de Dios, muy importante para nuestra vida cristiana. Así que la escuchemos muy atentamente, abriendo nuestros corazones y oídos, como siempre, por favor. Vamos a orar para iniciar. Oremos juntos. Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos hijo de Dios. Gracias por permitirnos este momento tan precioso para poder reunirnos ante Dios y en Cristo, a pesar de una manera virtual. Y gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para poder vivir la vida cristiana hasta ahora. A pesar de que estamos en una situación muy difícil y peligrosa por la pandemia. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos. A partir de este miércoles empezará el seminario de la Biblia durante el periodo de la Semana Santa. Guía muchas almas para poder escuchar la palabra de Dios y recibir la salvación. Usa nuestra vida para tu gloria. Así que, por favor, danos tu sabiduría y poder. Ahora hay muchos hermanos que tienen muchas dificultades por esta crisis del coronavirus. Protege, ayuda y guía a ellos y también todos los hermanos de todas las iglesias de Perú para que puedan vivir sanamente y fuertemente para tu gloria. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente, busquemos la Biblia. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 19 al 22. Texto principal de hoy,
Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 19 al 22. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 19 al 22. Aquí les leo. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve. Mas las aguas son malas, y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva, y poned en ella sal. Y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal, y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Hasta aquí. Ahora hemos leído la primera escena donde empieza el trabajo de Eliseo, después de que Elías ascendió. Este fue el primer trabajo de Eliseo. El primer trabajo de Eliseo. Entonces, tiene un significado muy importante. Hoy vamos a aprender sobre este significado. ¿Qué significado tiene? A través de este acontecimiento, el primer trabajo de Eliseo. Vamos a aprender este tema muy importante. Si vemos la vida de Elías y Eliseo a través de la Biblia, podemos pensar en Elías como la sombra de Cristo. Elías como la sombra de Cristo. Y en Eliseo es como la sombra del Espíritu Santo. Eliseo, sombra del Espíritu Santo. Entonces, por medio del trabajo de Eliseo, ascendió Cristo, luego vino el Espíritu Santo. Y podemos ver cómo este Espíritu trabaja en el medio de nuestra vida. A través del trabajo de Eliseo podemos aprender, podemos entender cómo este Espíritu trabaja en nuestra vida cristiana. Hoy aprenderemos sobre esto. Aquí, el problema que tenía la ciudad de Jericó era el problema de no llevar frutos. No llevar frutos. Esto era el problema. La Biblia dice que esa ciudad era buena y era un buen lugar. La Biblia dice así. Pero, ¿por qué tuvo ese problema? ¿Por qué? Aquí la Biblia dice, fue porque las aguas eran malas. El problema era las aguas. Lo que se sanó por medio de Eliseo fue esas aguas. El propósito más grande de los cristianos, ¿cómo piensan ustedes? ¿Cuál piensan que es el propósito más grande de los cristianos? Podemos pensar que es el llevar frutos. Podemos pensar que es el llevar frutos. Hoy día, entonces, por medio del acontecimiento que hemos leído, vamos a meditar en cómo deberíamos hacer para llevar una vida cristiana que lleva muchos frutos. El tema muy importante, ¿no? Para llevar muchos frutos en nuestra vida cristiana. En el versículo 19 está escrito que esta ciudad es buena, pero más las aguas son malas. La Biblia dice así. Esta ciudad es Jericó. El versículo 18 lo dice directamente. Si vemos la Biblia, podemos pensar que la ciudad de Jericó simboliza una ciudad que está llena de pecados. Sí, así simboliza. Nosotros también, antes de recibir la salvación, éramos personas como una ciudad
llena de pecado, al igual que Jericó. Pecadores, ¿no? Pero un día vino Jesús y se hizo la fundación y roca para nosotros, para nuestro espíritu, ¿no? Ese lugar se hizo la iglesia y lleva frutos. Esta es la vida de los cristianos normales, ¿no? Hay algunos frutos que se llevan en medio de la vida de los cristianos. Sí, hay algunos frutos de la vida de los cristianos. Primero, hay frutos del Espíritu Santo, ¿no? Hay frutos del Espíritu Santo. Busquemos en la Biblia, Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este versículo habla acerca del fruto del Espíritu Santo. Aquí, el contenido del fruto del Espíritu Santo está compuesto por 9 cosas. Pero esas son un solo fruto. ¿Sí? 9 cosas, pero un solo fruto. Es singular. Aquí usa la palabra fruto en singular, no frutos. Fruto. Un solo fruto. Como la manzana tiene muchos sabores, como dulce, ácido, fresco, etc., pero es una sola fruta, ¿no? Una sola manzana. El fruto del Espíritu Santo también posee muchas características y son 9 cosas, la Biblia dice. 9 cosas, dice aquí en este versículo. Entre ellos, amor, gozo y paz, las primeras 3 cosas, podemos pensar que son frutos relacionados con Dios. Son frutos relacionados con Dios. Las primeras 3 cosas. Lo siguiente, paciencia, benignidad y bondad son frutos relacionados con otras personas. Las últimas 3 cosas, fe, mansedumbre y templanza, son frutos que se llevan para sí mismo. Es decir, son relacionados conmigo. Podemos entender así. Y la Biblia dice que contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Dice así. El significado de este versículo es que si realmente está el Espíritu Santo en mí, verdaderamente, es muy natural que estos frutos se den. 9 cosas. Es muy natural que estos frutos, 9 cosas, se den. Debido a que una semilla es una vida, ¿no? Entonces, cuando se planta, el fruto se dará naturalmente, automáticamente. Asimismo, si se planta el Espíritu Santo en una persona, es decir, si uno verdaderamente fue salvo, verdaderamente recibió la salvación, es muy normal y natural que se produzcan frutos del Espíritu Santo en su vida. Estas 9 cosas. Es muy natural. ¿Por qué? El Espíritu Santo es la vida, ¿no? Si soy verdaderamente salvo, es normal tener un corazón de amar a Dios, a la iglesia y a los hermanos. Y regocijarme verdaderamente por ellos. Nosotros tenemos este corazón. Además, es normal tener un corazón de ser paciente, benevolente,
y hacer el bien con las faltas de los hermanos. ¿Tenemos este corazón? Y es normal tener un deseo de vivir en santidad y dominio propio a través de la fidelidad y la fe hacia Dios. Sin embargo, si decimos que somos una persona salva con nuestra boca, pero no hay tal fruto en nuestra vida, tenemos que reflexionar muy seriamente acerca de nuestra salvación una vez más de nuevo, seriamente. Han pasado ya muchos años desde que recibimos la salvación, pero todavía estamos en los pecados. Pensemos nuestra vida. ¿Y acaso estamos haciendo lo que a nuestro cuerpo le es más agradable en lugar de lo que a Dios? ¿Cómo estamos haciendo? Pensemos. ¿Acaso estamos juzgando a los hermanos y a la iglesia solo con nuestros propios pensamientos en vez de amarlos? Tenemos que pensar seriamente, sinceramente. Al ver a las almas perdidas, si no tenemos ningún corazón de misericordia hacia ellos, ni de querer predicarles, eso es algo muy raro, ¿sí? Algo muy equivocado, ¿no? Algunas personas deciden alejarse de la iglesia por sí mismos, por haber algún conflicto con los hermanos y por haber algo que no les gusta en la iglesia. Por eso deciden alejarse de la iglesia. Pero pensemos, si uno tiene el Espíritu Santo verdaderamente, o sea, si uno recibió la salvación verdaderamente, ¿podría tener este tipo de corazón? ¿Cómo piensan ustedes? Si es así, eso sería una gran contradicción. Gran contradicción. A pesar de que uno vive de esa manera, con su boca dice siempre, yo soy un cristiano salvo. Gran contradicción, ¿no? Si hay alguien como esta persona entre nosotros, él debe pensar y reflexionar muy seriamente en su fe y su salvación desde el principio fundamentalmente. Este tema es muy serio, ¿no? Es muy serio. Tenemos que pensar, reflexionar sobre nuestra fe. ¿Por qué yo no tengo frutos del Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo fruto del Espíritu Santo? Es porque desde el principio no tuvo ese Espíritu Santo o porque ahora tiene una enfermedad muy grave en su fe. Reflexionemos. Yo tengo amor, gozo, paz hacia la iglesia, hacia los hermanos, hacia Dios, paciencia, benignidad, bondad hacia otras personas, hacia alma perdida, hacia los hermanos, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Hacia mi vida cristiana. Tenemos que pensar seriamente sobre este fruto del Espíritu Santo. ¿Yo tengo este fruto en mi vida o no? Si no hay este fruto, tenemos que chequear seriamente sobre mi salvación desde el principio.
desde el principio es posible, no tiene el Espíritu Santo o ahora tiene una enfermedad muy grave en nuestra fe. Tenemos que reflexionar de nuevo. Es decir, una persona que recibió el Espíritu Santo verdaderamente, si vive la vida cristiana normalmente, automáticamente lleva frutos del Espíritu Santo. Esto es normal, natural. Segundo, el fruto de la fe. Segundo, se dice que la alabanza es un fruto también. Busquemos la Biblia. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Aquí dice que el sacrificio de alabanza es el fruto de labios que confiesan su nombre. Podemos pensar que el llevar fruto significa que uno ha crecido. Si no ha crecido, no puede llevar el fruto, ¿no? Es algo muy obvio y natural. En cuanto la fe crezca, no le quedará más que alabar y agradecer por todo. Solamente le quedará el agradecimiento y la gracia, ¿no? Pero si no ha crecido, se queja y murmura, esto es la fe inmadura, ¿no? La persona que tiene la fe madura no se queja ni murmura. El fruto de la fe, tercero, lo más importante, hacer que las almas perdidas sean salvas. También son frutos de la fe, predicación. Busquemos la Biblia. 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 15. 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 15. Aquí, 1 de Corintios 16, 15. Si lo tienen, leamos juntos. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. La primicia se refiere al primer fruto. Aquí dice que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, dice. Entonces, podemos decir que la persona que recibió la salvación es un fruto, también un fruto de la fe de un cristiano salvo. Podemos decir que eso es el fruto de la predicación. Si fuera una persona salva, habría tenido anhelo de llevar los frutos espirituales que fueron mencionados hasta ahora, ¿sí? Tiene este deseo, este anhelo de llevar los frutos espirituales. Ciertamente, quiere un cambio como cristiano en su vida personal, es decir, desea llevar frutos internos. Y por exterior, desea frutos de la predicación. Que hace que las almas lleguen a la salvación a través de su vida. Sí, este deseo tiene. Si uno que verdaderamente fue salvo debe tener un deseo de predicar el Evangelio cuando vea almas no salvas, ¿no? Cuando vea alma perdida. En particular, ciertamente habrá un deseo de predicar a sus amados familiares, obviamente. Deseo de predicar mis familiares, ¿no?
Si no tengo ningún deseo de predicarle a mi familia, es la evidencia más segura de que no soy salvo. Sí, no soy salvo. Una evidencia muy cierta. De verdad, ustedes tienen este corazón anheloso hacia su familia para predicar a ellos. ¿Verdaderamente tiene este corazón anheloso de predicar a su familia? Entonces, ¿por qué no predican a su familia? ¿Por qué? Algunos de nosotros. Espero que analicemos seriamente lo que tenemos en nuestro corazón. De verdad, ¿yo qué deseo tengo? ¿Qué deseo yo tengo? Analicemos. Tenemos que examinar mi corazón, sinceramente, seriamente. Si uno que verdaderamente fue salvo, estos frutos de la predicación, de la alabanza y del Espíritu Santo deben llevarse en su vida. Sí, en su vida. Volvámonos al texto principal. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 19 al 22. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 19 al 22. Aquí, texto principal. Aquí, yo voy a leer. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas, y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva, y poned en ella sal. Y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal, y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Aquí, la ciudad de Jericó también quiso llevar frutos, pero no pudo. ¿Por qué? Por las aguas. Aquí dice, las aguas eran malas. La Biblia dice así. Se puede decir que el agua en la Biblia simboliza tres cosas generalmente, tres cosas. Primero, el agua simboliza la palabra. Es más conocido, ¿no? Busquemos en la Biblia. Efesios capítulo 5, versículo 26. Efesios capítulo 5, versículo 26. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Si vemos aquí, podemos ver que el agua y la palabra están conectados. Entonces, podemos entender que el agua simboliza la palabra de Dios. Agua es la palabra de Dios en la Biblia. Y segundo, también el agua simboliza el Espíritu Santo. Busquemos la Biblia. Hechos capítulo 11, versículo 16. Hechos capítulo 11, versículo 16. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Entonces, me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Aquí también podemos ver el agua y el Espíritu Santo están conectados. Tercero, el agua simboliza el mundo.
esta vez simboliza el mundo. Las primeras dos cosas son buenas, ¿no? Pero esta vez es un significado malo. Simboliza el mundo. Si vemos San Juan capítulo 6, aparece una escena en la que Jesús caminó sobre las aguas. Sabemos esta historia, ¿no? Caminó sobre las aguas. A través de esta escena podemos pensar en la lección de que Jesús pisó al mundo. Esta vez el agua simboliza el mundo. Busquemos en la Biblia, Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Aquí, Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, les leo. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Aquí dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta. La ramera mencionada aquí en Apocalipsis es el cumplimiento bíblico de la unificación de las religiones, el poder del mundo y el anticristo. Podemos entender así. Entonces, se puede decir que uno de los significados del agua en la Biblia es el mundo. El mundo. La ciudad de Jericó no estaba distinguida del mundo, sino estaba en un estado del contacto constante con las aguas malas, constantemente. A través de esto podemos saber que una vida no distinguida, no puede llevar frutos. Podemos saber esto. El significado original de Jericó es el aroma y lugar hermoso. Buen significado, ¿no? Aunque el ambiente externo fue muy bueno, pero las aguas eran malas. Eso fue el problema, ¿no? Estaban en un estado de contacto constante con esas aguas malas. Entonces, el cristiano también, por fuera puede ser bueno, solo aparentemente. Pero si tiene contacto con aguas malas, es decir, si está contaminado por el mundo, no puede llevar frutos. Podemos recibir enseñanza a través de esto. No podemos llevar frutos si contaminado por el mundo, ¿no? El agua mala. Jesús también en su vida pública mantenía santidad. Busquemos en la Biblia, San Juan capítulo 17, versículo 19. San Juan capítulo 17, versículo 19. Aquí, San Juan 17, 19. Si lo tienen, leamos juntos. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Como dice este versículo, Jesús mismo se mantenía santamente su vida pública. ¿Por qué? Jesús quería que sean santificados sus discípulos también. Ser santificado es la voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Entonces, podemos pensar que la santificación es un deber de los cristianos. Se puede decir, en otra expresión, el ser distinguido. La santificación es el ser distinguido. Si nosotros mismos no somos santos ni distinguidos, no podremos llevar fruto de la fe, nada. El Espíritu es Santo Espíritu, ¿no? Santo Espíritu. Por eso, todos nosotros debemos ser distinguidos para llevar frutos y predicar.
Cuando el cristiano es distinguido del mundo, puede recibir suministro de buenas aguas y experimentar las obras del Espíritu Santo. Y el agua tiene algunas características peculiares. El agua. Primero, el agua entra a través de los espacios muy pequeños. Un espacio muy pequeños. Si esta agua se vierte sobre esta mesa, inmediatamente entra dentro de los espacios, ¿no? Como esto, si se le da un poco de espacio al mundo, el agua mala entraría al instante y no podría llevar frutos. Entonces, entra a través de espacio del corazón. Tenemos un espacio del corazón y entra esta agua mala. Por eso, la Biblia también dice así. Aquí, Efesios capítulo 4, versículo 27. Efesios capítulo 4, versículo 27. Aquí, miremos la pantalla. Leamos juntos. Ni deis lugar al diablo. Este versículo es muy corto, pero tiene un significado muy importante. Incluso si hay un pequeño espacio, el diablo entra a través de este espacio muy chiquito. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de las cosas pequeñas, Cosas pequeñas del mundo, como videojuego de celular, SNS, una pereza pequeña, juicio, queja en la iglesia. Nosotros consideramos estas cosas como cosas pequeñas e insignificantes y así cometemos errores. Esto estaría bien. Cualquiera hace esto tan pequeño. No importa. Pensando de esa manera, repetimos los pecados que consideramos como muy pequeños. Pero lo que tenemos que recordar es que todos los problemas comienzan desde las cosas pequeñas. Sabemos, ¿no? Esto es un hecho que conocemos bien con un sentido común, ¿no? Hay un dicho en Corea que dice, un ladrón de aguja se convierte en un ladrón de vaca. Hay un dicho, ¿entiende, no? Tenemos que reflexionar en nosotros mismos ante Dios. Tal vez si tenemos esta forma de vida ahora mismo o no. Así, el agua entra a través de estos pequeños espacios. Entonces, debemos tener mucho cuidado con las obras del diablo, los deseos carnales y las cosas del mundo que llegan a encontrar un pequeño espacio. Es muy importante. Y las características del agua es cambiar su forma, especie. Depende de la forma de vasija, el agua cambia en muchas formas. Aquí busquemos la Biblia. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21 al 22. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21 al 22. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Tenemos que abstenernos de toda especie de mal
como dice la palabra de Dios. Como su forma, su especie se cambia, debemos mirar esa agua con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Medios malos de comunicación, agua de la avaricia de riquezas, agua del sexo opuesto. Estas cosas se acercan a nosotros con una buena forma visiblemente. Con una buena forma visiblemente, aparentemente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado acerca de estas cosas. Y luego, ese agua, una vez que entró, hace que otras cosas se pudran. ¿Sí? Otras cosas se pudran. No solo a sí mismo, sino pudre a otras personas también. Si no secara el agua que se metió en un espacio, se pudriría. Por ejemplo, el agua que entró en la madera, esto hace que la madera se pudra, ¿no? Aunque uno tenga muchas pasiones, se pueden pudrir. Se pueden pudrir si contiene aguas malas. Por eso, la Biblia nos da una solución, ¿sí? La Biblia nos da una solución. Volvámonos al texto principal. Volvámonos. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 20. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 20. Texto principal, Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 20. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Entonces, él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Mandó a traer sal en una vasija nueva. Al echar sal, las aguas se convirtieron y llevaron frutos. Esa fue la solución. Acerca de la sal, uno de los significados de esto en la Biblia es la palabra. En Levítico capítulo 2, versículo 13, habla acerca de una expresión, la sal del pacto. La sal del pacto. El pacto es una promesa, ¿no? La palabra de Dios, podemos decir que la promesa de Dios. El pacto de Dios. Podemos decir así. Entonces, se puede decir que la sal en la Biblia es la palabra de Dios. Podemos entender de esa manera. Y acerca de la nueva vasija, se puede decir que es nuestro corazón renovado y nueva decisión. Podemos decir así. Es decir, las vasijas somos nosotros mismos. El segundo domingo de este mes aprendimos una enseñanza sobre vasijas, ¿no? La vasija se refiere a una persona salva también, ¿no? Segunda de Timoteo, hay una parábola sobre utensilios, ¿no? Utensilios de oro, plata y de barro, aprendimos, ¿no? Estos utensilios son igual que nuestro corazón, y se puede decir que nosotros mismos. El campo del corazón es muy importante. El elemento final que hace abrirse la semilla de la palabra es un buen campo. Entonces, es muy importante que su corazón sea un buen campo. Busquemos en la Biblia, Efesios capítulo 4, versículo 22 al 23. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 23. Aquí, Efesios 4, 22 al 23. Si lo tienen, leamos juntos.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, renovando la postura de su actitud y corazón. Hay que renovarse para vestirse del nuevo hombre, ¿no? Entonces, renovarse y vestirse del nuevo hombre están conectados, ¿no? La razón por la que se necesita un periodo especial como el seminario de la Biblia tiene el propósito de llevar muchos frutos de la predicación de las almas, ¿no? Esto es lo más importante, pero a la vez también es para renovar su corazón también. Siendo cristiano necesitamos un tiempo de renovar nuestra vida en adelante y llevar frutos, renovar nuestro corazón, nuestra vida y llevar frutos. Es como si a Israel se le ordenara guardar las fiestas especiales fijadas por Dios. Las fiestas. Asimismo para nosotros, los eventos especiales como el seminario de la Biblia o el retiro de verano tienen el propósito más importante de predicar el Evangelio. Y también tienen un significado importante para reflexionar y restaurar mi fe ante Dios también. Por eso Dios mandó a que los israelitas guardaran estas fiestas. Así que en el Antiguo Testamento explica muy detalladamente acerca de estas fiestas, ¿no? Nuestra vida cristiana hay que ser renovado también. Tiene que ser renovado. Si no cambia nuevamente, se va a corromper. El Señor jamás llevaría frutos por medio de estas personas corrompidas. Esto es algo muy obvio, ¿no? Por lo tanto, cuando haya un seminario de la Biblia o un retiro para propagar el Evangelio, debemos orar y participar activamente. Se puede decir que si se está alejando cada vez más de tales cosas, es una evidencia muy clara de que mi fe se está volviendo cada vez más pudrida. Podemos decir así. Es una evidencia muy clara, ¿no? La sal previene la corrupción. Por eso se echa la sal. Es decir, es muy necesaria la palabra de Dios para que nuestra vida sea incorrupta y se renueve ante Dios. Se renueve ante Dios. Aunque tenga sal, pensemos, no serviría de nada sin nuevas vasijas, ¿no? Sí, sin nuevas vasijas no serviría nada. Como la palabra, se necesita una nueva vasija para guardar la sal, ¿sí? Nueva vasija es muy importante. Es decir, se necesita nuestro nuevo corazón para guardar la palabra de Dios. Estas cosas, todo están conectadas unas
a otros, unas a otras. Busquemos la Biblia. Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 3. Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 3. Aquí. Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 3. Les leo. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Esto es el testamento que le dejó David a su hijo Salomón antes de morir. La primera palabra que dijo como testamento a Salomón era: esfuérzate, esfuérzate y sé hombre. Dice así. David había tenido muchas guerras, por lo tanto conocía muy bien acerca de la guerra. Por eso solicitaba la decisión a su hijo. El soldado tiene que seguir guardando el mandato del hombre superior, ¿no? Supongamos, si un soldado dice así: yo haré solamente lo que quiero y haré lo que mi corazón me permite. Si dice así, esto es loco, ¿sí? Un soldado loco. Esto es totalmente equivocado. El soldado no debería ser así. Se puede decir que esto es un orgullo, ¿sí? Siendo un soldado, es un orgullo. Si desea hacer lo que su corazón manda, escogería cosas cómodas y buenas carnalmente, no más. Pero la vida cristiana no es algo cómoda, sí. La vida cristiana no es algo cómoda, sino es heroica, sí, heroica. ¿Por qué? Prácticamente es una guerra espiritual, sí. Estamos viviendo la vida cristiana, es decir, estamos participando la guerra espiritual. Es heroica porque a través de nuestra vida se decide el destino eterno. A través de una palabra del cristiano salvo se puede guiar un alma perdida a la vida eterna o a la muerte eterna. Si no se esfuerza, el centro del corazón se movería. No va a poder ganar las tentaciones que están alrededor. Por lo tanto, siempre necesitamos decidir. Desde el próximo miércoles se realizará el seminario de la Biblia, ¿no? Entonces, pensemos, ¿qué tipo de seminario será para mí? Pensemos, ¿qué tipo de seminario será para mí esta vez? Entonces, desde ahora se necesita más decisiones para cambiar, ¿no? Es una guerra espiritual donde se manifiesta la obra más grande del Señor. Por medio de esta oportunidad tenemos que participar más en la oración por las almas y tener un aspecto de vida como un cristiano más digno. Si tuviera pecados que no ha dejado todavía, tendríamos que tirar todos
en ese lugar, donde se manifiesta la obra grande del Señor, en este seminario, participando. Desde ahora tenemos que decidir esto en nuestros corazones. Entonces, el Señor prometió que lo va a utilizar y que le ayudará a prosperar. Esto es la promesa de Dios. Ciertamente Dios trabajará y llevará frutos por medio de esa persona. Y en el texto principal, la gente de Jericó no solamente preparó una nueva vasija, sino cuando Eliseo mandó que trajera sal en ella, al instante la trajo, ¿no? Así que nosotros también tenemos que preparar la palabra de Dios siempre para que se pudiera utilizarla en cualquier momento. Busquemos en la Biblia, Levítico capítulo 2, versículo 13. Levítico capítulo 2, versículo 13. Aquí, Levíticos capítulo 2, 13. Les leo. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. La Biblia dice así. Esta sal es la sal del pacto. Sal del pacto. Esto se puede decir que es la palabra de la promesa de Dios. Palabra de Dios. Dice que sazone con sal todas las cosas que utiliza para servir a Dios. Es decir, lo más básico de la vida cristiana es la palabra. Sí. Lo más básico es nuestra vida, es la palabra de Dios. Cuando esto está sazonado exactamente, hace llevar fruto. Sí. Hace llevar frutos. Aquí yo busqué por internet por 5 mandamientos de un estilo de vida saludable. Esto es muy útil. Es como lo siguiente. Escuchen. Primero, tomar sí o sí el desayuno. Segundo, comer regularmente. Tercero, hacer ejercicio más de 30 minutos al día. Cuarto, bañarse frecuentemente y limpiamente. Quinto, tomar un tiempo adecuado para dormir. Si guardamos bien estos, podemos vivir muy sanamente sin una enfermedad grave. Eso muy simple, ¿no? Y ya lo sabemos, ya lo conocemos, ¿no? Muy simple. Entonces, yo he cambiado poco esto a 5 mandamientos de un estilo de vida saludable espiritualmente. Sí, vida saludable espiritualmente. Los 5 mandamientos para la vida cristiana saludable. Primero, leer la palabra sí o sí en la mañana. Empezando al día, ¿sí? Leer la palabra en la mañana. El éxito o fracaso del día depende de la mañana, ¿no? Sí, de la mañana. Entonces, tenemos que empezar la mañana con la palabra de Dios, sí o sí. Es algo muy obvio también, ¿no? Empezamos la mañana con la palabra de Dios. Segundo, comer la palabra regularmente, ¿sí? Eso también algo muy obvio. El domingo, miércoles y cada reunión hay palabra ya planeada en la Biblia, ¿no? En la iglesia. Si no comes ciertamente,
se desmaya espiritualmente. Entonces, tenemos que participar con todo posible a todas las reuniones sin falta. Tercero, no tenemos que estar quieto después de comer la palabra. Eso también es muy importante. Tenemos que ponerlas en práctica, obedecer y aplicarla en nuestra vida, ¿no? La palabra de Dios. Si come mucho alguien, si come mucho y no se mueve y no practica, él va a ser corpulento, ¿no? Corpulento. Igual que esto. Si come la palabra y no practica, no obedece y no la aplica en su vida, él va a ser corpulento, ¿sí? Va a ser corpulento espiritualmente. Cuarto, tenemos que limpiarnos a sí mismo con la palabra. Como averiguamos poco antes, el agua simboliza la palabra de Dios, ¿no? Como nos limpiamos con el agua, tenemos que limpiarnos con la palabra. En el culto dominical, culto miércoles y la reunión podemos hacerlo, ¿no? Quinto, acabar y ordenar con calma, tranquilizando su corazón. Es decir, pensar y meditar la palabra de Dios. Cuando uno mismo sea el centro de la palabra, habrá cambio en su vida y a la vida que lleva frutos, muchos frutos. Busquemos la Biblia. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 21 al 22. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 21, 22. Texto principal de hoy, Segundo de Reyes 2, versículo 21, 22. Aquí les leo. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal. Y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Aquí no termina solo con traer la sal, sino la echó, ¿sí? Echó la sal. Es como echar la palabra al mundo, ¿sí? La palabra al mundo. Esto es igual que echar clamando el evangelio directamente al mundo, ¿no? Solo tener su concepto o pensamiento no va a poder llevar frutos. Tenemos que echar esta palabra al mundo. Busquemos la Biblia. Eclesiastés capítulo 11, versículo 1. Eclesiastés capítulo 11, versículo 1. Aquí, Eclesiastés capítulo 11, versículo 1. Si lo tienen, leamos juntos. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Tenemos que echar todas mis cosas al lugar donde se predica la palabra. Tenemos que predicar para llevar frutos, ¿no? Lo echo y después de muchos días lo hallo. Eso es la verdad y es cierto, la promesa de Dios. Como las personas de Jericó siempre tenían sal y la trajeron al instante, ¿no? Siempre debemos estar preparados para echar cuando venga la oportunidad de predicar, fortaleciendo al corazón debe prepararse, ¿no? Y después de muchos días lo hallará. La predicación es paciencia. Si no tolera, no podría predicar. Para esto debemos planear y esforzarnos. Primero, necesita echarla.
tenemos que echar la sal, la palabra de Dios. Tenemos que utilizarla para que lo vuelva a llenar. Cuando la eche, llevará frutos. Busquemos la Biblia. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 22. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 22. Texto principal de hoy, aquí. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 22. Si lo tienen, leamos juntos. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Como la palabra de Eliseo, fueron sanas las aguas, ¿no? Según la palabra, fueron sanas. Aquí, la palabra es la ley de Dios. Es decir, la palabra de Dios. Sí, palabra de Dios. Entonces, tenemos que hacer según la palabra de Dios. No puede ser por mi pensamiento ni por voluntad mía. Tenemos que quitar las costumbres antiguas y cuando echemos en el medio del mundo poniendo sal, es decir, la palabra en la nueva vasija va a poder llevar frutos espirituales que le agradan a Dios con un estilo saludable. No se olviden estas enseñanzas que aprendimos hoy y vamos a vivir nuestra vida cristiana más sanamente, adecuadamente y fuertemente ante Dios. Y ore mucho también por el seminario de la Biblia en la Semana Santa, para que puedan participar muchas almas perdidas y reciban la salvación. Nosotros también tenemos que participar todo y trabajar juntos con Dios. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos hijo de Dios. Gracias por permitirnos esta oportunidad que aprendimos tu palabra preciosa. Ayúdanos y guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra. Y ayúdanos también para que podamos entender tu buena voluntad y seguir tus pasos más dignamente. Ayúdanos para poder permanecer bien en la palabra y en la comunión de los cristianos, a pesar de que estamos en estos tiempos muy difíciles. Desde miércoles habrá seminario de la Biblia, que a muchas almas perdidas para poder escuchar la palabra de Dios y ayudarlos para que puedan recibir la salvación. Y así que queremos que sea glorificado a Dios a través de este seminario. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Gracias, hermanos. Cuídense bien. Nos vemos pronto.